¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video más. Yo les quiero hablar hoy de un tema un tanto delicado, un tanto interesante, un tanto polémico a la misma vez. Es el tema del sexting, ¿no? El sexting pues es precisamente el sexo por texto, digámoslo así, por redes sociales. Eh, este tema es también un tema relacionado con la sociología, bastante interesante, que muchos han estudiado dedicadamente tras el surgimiento de nuevas redes sociales. No voy a decir nombres por pues evitar cualquier tipo de controversia, pero sí yo creo que es un tema bastante interesante, bastante común en nuestra actualidad, en el que inclusive es um, es decir, eh, es un tema delicado, ¿no? Yo quiero decir, no les voy a negar que yo he sido partícipe de este tipo de actividad, ¿no? De actividad del sexting. Yo creo que entre los adolescentes es muy común, como nosotros, no me quiero presentar como la persona más madura, más santa, más bien portada, ¿verdad? Pero que es sumamente fácil en caer en este tipo de provocaciones, tanto para los que les gusta hacerlo como para los que no les gusta hacerlo. Sin embargo, ahí sí hay un tema un poco contradictorio, puesto que en la interacción que se tiene, que yo he tenido en este tipo de redes sociales, uno se da cuenta que la gran mayoría, bueno, sí, busca amistad, busca compañerismo, busca simplemente pasar un momento grato por el celular, conociendo a personas extrañas, etc. Pero realmente muchos piensan en que se dramatiza en cuanto a que se tiene que tener seguridad en las redes sociales, de que se tiene que tener seguridad en lo que se envía por internet, en lo que se comparte por internet, pero es un tema sumamente delicado, precisamente, y más que nada hacia las mujeres, pero también hacia los hombres, ¿no? Yo me quiero poner en un tono neutral en cuanto a hablar de hombres y mujeres, en un tono igualitario, en el que toman un bastante riesgo a aquellos adolescentes, inclusive adultos, que pues a final de cuentas el internet viene siendo una doble cara de la sociedad, puesto que no actuamos de la misma forma en la que actuamos en WhatsApp que en la que actuamos en la sociedad. Desde luego esto depende mucho de la madurez de cada persona, de los principios, de los valores, de las virtudes de cada persona. Pero en temas de relación de pareja, el sexting es algo delicado, pues también se han presentado casos en los que se amenaza tanto a mujeres como a hombres de publicar fotografías, eh, y que inclusive llegan a suicidarse, a quitarse la vida, gente porque pues en un momento se dejó llevar por el momento, se dejó seducir el hombre o la mujer, enviaron fotos privadas, enviaron fotos explícitas y pues a final de cuentas resultó en que se pelearon y estos individuos se pelearon, uno amenazó al otro de que si no seguía enviando fotos o no seguía enviando videos o que si no hacía lo que él decía, entonces lo iba a hacer. Inclusive hay capítulos de series, no voy a decir tampoco qué serie, que sorprenden así a la gente, ¿no? En la que eh, los encuentran haciendo algún acto sexual penoso, vergonzoso, etcétera, y pues que a final de cuentas termina siendo un arma de doble filo para la persona, ¿no? Y hay una contradicción o hay una bipolaridad, un parteaguas entre si es pérdida de valores, si es falta de educación, si es respeto, si es algo cultural.
si es algo religioso el hecho de ser partícipe del sexting, del sexo por internet, del sexo por texto, del sexo por imágenes, por videos, etcétera, ¿no? Sin embargo, vamos al otro aspecto que es todavía más interesante, que es la industria. En la industria, obviamente todas las aplicaciones correspondientes al tema del sexting tienen cláusulas, tienen reglas, etcétera, y la gran mayoría de las aplicaciones están reguladas, en las que no puedes enviar fotografías explícitas, pornográficas, y no te bloquean, en las que si faltas al respeto a un hombre o una mujer te bloquean, etcétera, ¿no? Extorsiones, pedir dinero, ¿no? Y que inclusive se llega al tema en el que esto está muy de moda, el hecho de vender fotografías de desnudos explícitas a través de las redes sociales, tanto en mujeres como en hombres. Entonces es un tema bastante delicado que quizá las instituciones gubernamentales, los gobiernos, deberíamos de vigilar, deberíamos de cuidar, porque realmente es un tema que es un tanto delicado, puesto que uno envía las fotos, sobre todo en los chats anónimos que existen, envía fotos, cantidad de fotos, tanto mujeres como hombres, pero resulta que todos estos tienen un proxy, tienen una IP, tienen una información, ¿sí? Toda esa información es clasificada, toda esa información es categorizada. Datos personales, fotografías, todo lo relacionado que tú compartas es encriptado, digámoslo así, a un servidor el cual guarda esas fotografías. Porque si tú te salieras de la aplicación y volvieras a entrar y no están las fotografías, quiere decir que las fotografías nunca se guardan. Hay un servidor que guarda esas fotografías. Entonces, esta industria se ha vuelto tan grande a nivel mundial que actualmente existen los spammers, los scammers, que son precisamente correos electrónicos ficticios falsos, en los cuales provocan al individuo, o tanto mujer como hombre, a pertenecer a este tipo de redes sociales, y que, a final de cuentas, invierta la gran mayoría de su tiempo y de su día en estar en aplicaciones y redes sociales relacionadas con este tema. Entonces es una cosa en la cual inclusive yo le he puesto el término virtuadictos, porque se vuelven adictos a lo virtual, perdemos el contacto de la realidad. Inclusive, a final de cuentas, sabemos que es una herramienta, la tecnología es una herramienta de comunicación para entendernos, y muchos justificamos nuestros pecados o nuestras malas obras. De alguna forma lo tenemos que hacer si es que tenemos arrepentimiento y vergüenza. Sin embargo, hay, claro, dentro de todas estas redes sociales, quienes no tienen vergüenza, quienes no tienen arrepentimiento y toman alevosía y ventaja. Entonces el sexting es un tema delicado, en el cual sí yo recomiendo que se cuiden tanto mujeres como hombres, que solo si hay la confianza se llegue a hacer, pero ya ni siquiera en este tema, porque ya estamos hablando de una explotación hacia la humanidad respecto de las empresas, porque las empresas almacenan toda nuestra información. Entonces, aunque nunca se publique, digamos, tus fotografías privadas, tus fotografías íntimas, siempre vas a tener el remordimiento de que sabes que una empresa tiene todas tus fotografías, y sabemos perfectamente de qué empresa estamos hablando, la más grande a nivel mundial en internet, esa mera que estás pensando. Y pues a final de cuentas, todo lo que hagamos se nos regresa como un boomerang, y pues obviamente dentro de las sociedades existe una moral, existe una ética, la cual efectivamente hay que respetar, ¿no? Y el otro tema es la soledad. Cuando la soledad nos invade, somos más
tendenciosos a acercarnos a este tipo de redes sociales, a este tipo de actividades, que es el sexting. Entonces, y muchísimo más se da cuando no conoces a la persona que está del otro lado de la pantalla. Es muchísimo más fácil el poder interactuar, el poder desinhibirse de una forma más fácil con alguien que no conoces. Pues con alguien que no conoces de alguna forma puedes no tenerle algún respeto. Deberías, pero puedes no tenerlo. A diferencia de que conoces a alguien en persona, tienes el respeto, sabes hasta dónde pueden llegar las cosas. Entonces el tema del sexting es interesante, es bastante polémico, y que a final de cuentas se han dado manifestaciones, se han dado por cuestiones de acoso, por cuestiones de robo, por cuestiones de robo de identidad, por cuestiones de robo de información personal, por cuestiones familiares, por cuestiones psicológicas, por ejemplo la depresión que puede generar, la frustración que puede generar, la adicción, el tema de salud en cuanto a que si uno pasa mucho en las redes sociales, puede crear a la larga un deterioro en la forma de pensar, en la forma de actuar, en la forma de dirigirse, en la forma de socializar. Entonces, al final de cuentas, es un tema interesante, delicado, en el cual todos debemos de ser partícipes de forma responsable, y que únicamente la mejor forma para poder evitar cualquier tipo de actividad anómala en las redes sociales, pues es la responsabilidad, la propia fidelidad a sí mismo, es algo que tenemos que tomar en cuenta. En realidad el sexting simplemente consiste en eso. Obviamente a veces cuando una persona no se presta al sexting, existe el chantaje, existe el hacer enamorar, el hacer convencer, el hacer de que yo te voy a dar o yo te voy a pagar. Entonces es un círculo vicioso en el que los jóvenes, los adultos, todas las edades entramos y estamos entrando en el tema de las tecnologías, en el cual pues tenemos que ver hasta dónde tenemos que cortar, tenemos que poner un límite ante este tipo de situaciones, y que debemos de saber emplearlas, ¿no? Para evitar chantajes, para evitar extorsiones, para evitar fraudes, para evitar todo tipo de estas cosas, ¿no? Y lo que sí yo les puedo decir es que la mayoría de las relaciones sociales que se hacen a través de redes virtuales, de redes sociales virtuales, la gran mayoría no se dan, ni siquiera pasan. Entonces, ¿para qué uno perder su tiempo con algo que ni siquiera te está generando un ingreso, que ni siquiera te está dejando un beneficio, que están obteniendo tu información y que además estás siendo tú partícipe de ese tipo de situaciones? Es un tema que tenemos que concientizar bastante, sobre todo para aquellos que vienen en camino, las generaciones que vienen en camino, hasta dónde vamos a tener que tener el control nosotros como sociedad hacia las redes sociales. Y pues bueno, esa fue una breve plática, una breve catarsis de lo que consisten las redes sociales. Yo les agradezco mucho que hayan visto mi video y nos vemos a la próxima.